Esto ye Les Fartures, con David Castañón. Bueno, vamos a hablar de palabras vielles. ¿Qué lle palabras vielles? Pues palabras vielles lle Borja Alcázar, que lle mucho más mozo que yo. La verdad, son estas cosas, estos paradoxes de la vida, ¿no? Lleva gorra, lleva melena, pa' envidia mía, lleva barba, los pantalones un poco a una altura indecente, pero... y un gran estudioso de los antiguos vezos asturianos. A mí préstame muchísimo hablar con él, porque él siempre va por los pueblinos y siempre va recuperando cosas antiguas y luego va mestándolo poco a poco en su cabeza y llevándolo a su restaurante que lleve las brelatas. ¿Qué tal, Borja Alcázar? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Aquí estamos, sí. Teníais un encargo para falarnos de uno, yo creo que de las grandes costumbres que tenemos en Asturias. Sí. Cuando me hablaste un poquitín de venir a hablar un poco de eso, de palabras viejas, sí, de cosas asturianas, yo que soy un apasionado de la señaldad asturiana, pues ocurrióseme que no había nada mejor para empezar que era la matanza, el San Martín de Asturias. Así que, bueno, lo primero agradecerte este pequeño espacio que me brindes en la RTPA. No, y esa confianza ciega. Agradézmelo si repites. Tienes que ganarlo. Muy bien. Venga, vamos a ello. Bueno, pues, a ver, y es la primera vez, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que preparo algo, tío. Claro, siempre vengo con las cosas sin preparar y yo soy más espontáneo. Y que no fales de lo tuyo, pero tú agárralo de guión y luego llévalo a tu terreno, que sabes mucho de ella, además. Sí, hombre, sí. No, bueno, no pues, vamos a hablar de yoces, vamos a hablar de cosas que sabes. De cosas asturianas, vale, muy bien. Bueno, pues, para empezar, yo creo que una de las fechas más importantes del calendario de las familias asturianas era el 11 de noviembre, el día de San Martín, como decíamos antes, que era el día de la matanza, principalmente relacionado con la matanza del cerdo, pero bueno, del gochu, pero en muchas casas también se mataba un xatu. Bueno, eran días de trabajo muy intenso, ya que había que hacer todas las labores lo antes posible para que se conservase lo máximo posible el producto. Y aquí gustaría anotar también que, hay algunos historiadores, esto leílo preparando un poco la sección, que fijen el día de la matanza como el verdadero origen de la noche de los difuntos. Correcto. O como se conoce internacionalmente, la noche de Halloween. Sí. Ya que en muchos lugares del norte de Europa los niños recorrían las casas por estas fechas pidiendo dulces. Lo que pasa es que, con la modificación del calendario romano al georgiano, podría haber sido que esta fuera en realidad la fiesta de todos los santos. Vale. O sea, que hay lo del calendario celta y estas cosas, ¿no? Que nos lo dicen, que todo siempre está muy vencellado al ritmo de la naturaleza. No se ponían fechas por poner, sino que cuando se mataba y acababa lo viejo y empezaba lo nuevo, ¿no? Entonces, y era un poco esa comuña con la naturaleza que teníamos y que vamos perdiendo un poquitín. Sí, además, de hecho, a raíz de eso que estás diciendo tú, muchas de las costumbres cristianas que tenemos ahora están adaptadas de las antiguas costumbres celtas, incluso los santuarios están donde estaban los santuarios celtas, ahora y es donde están situadas las iglesias cristianas. La gente siempre dice, mira, siempre hay un texu al lado de una capilla. No, hay una capilla al lado de un texu. Eso siempre hay al revés. Que la capilla puede tener 1000 años o 2000, pero el texu puede tener 3000. Eso, hay siempre buen texu. Sí. Venga, sigue. Vas muy bien, ¿eh? Evidentemente, las principales razones por las que se efectuaba la matanza en esa época eran razones meteorológicas, ya que lo que todos conocemos como el veranín de San Martín permitía privar a las carnes a las carnes y sus elaboraciones de lluvias y humedades, que es muy importante. Ya sabes que cuando ponen los chorizos a secar, lo peor que os puede pasar es la humedad, digamos, y muy bueno el aire y tal, pero la humedad del ambiente pues puede echarte a perder toda una matanza. Claro, o sea, tú necesites, digamos, frío, pero seco. Exacto. O sea, cazurro.
Sí. ¿no? Entonces el verano de San Martín Sí. y era un poco los días que permitían eso. Vale. Permitían eso. Estaba frío, pero no había esa humedad. Vale, de hecho, vale. bueno, también, mira, ahí podemos relacionar que muchos de los embutidos, de las diferencias que hay de embutidos, digamos, de la cordillera para abajo, Sí. que son que muchos embutidos no se ahumen. Aquí sí los ahumamos Claro. para tener una conservación extra de esos embutidos, y en muchos lugares, por cuenta de la humedad, no es necesaria esa conservación extra de los embutidos. Vale. Venga, bien. Bueno, ¿cómo suenan los ojos? Yo pensaba que lo tenías todo en la cabeza, tío. Hago mi manto. Del satisfactorio resultado de la matanza dependía la subsistencia de la familia durante todo el año. Y verdaderas desgracias en una casa eran la muerte de un gochu o una vaca, o el incendio de una vara hierba o una tenada. Da por seguro que si ocurrían alguna de esas desgracias, durante el año a dicha familia le esperaba un largo periodo de hambre y penuria. Pero no todo iban a ser malas noticias, porque con la desgracia siempre nace la solidaridad, y más en las aldeas asturianas, conocidas por su fraternidad en días de esfollanza, hierba, etcétera, etcétera. Bueno, fraternidad con quien lo mereciera, también te lo digo, ¿eh? Sí, pero bueno, no sé. Bueno, fame nunca sabes. No pasabes. Eso Yo creo que siempre había una hermandad, aunque tú al kinky del pueblo, sigue del pueblo, siempre tenéis Un poco cariño, ¿no? Era un kinky, pero era del pueblo, joder. Bueno, continuamos. Y se ve que metí un fesoriazo y un metíeselo, ¿eh? Y ahí quedaba, tampoco pasaba nada. Sí, y si era merecido y ven apoyando hasta la familia. O sea, no, claro. Venga, dai. Bueno, ya me perdí aquí de dónde iba y tal, pero bueno. Cuando en una casa ocurría alguna de esas desgracias de las que hablábamos antes, el resto de vecinos siempre aportaba lo que pudiese a la casa afectada. Ya fuese en forma monetaria o por los propios alimentos. Y entre todos los vecinos sacaban a esa familia adelante. Quizás en estos tiempos individualistas en los que vivimos ahora sea difícil imaginar una acción como esta, pero vamos a dejar la esperanza como bandera y que la bondad del ser humano vuelva a aflorar más pronto que tarde. Y mira, aquí recuerdo una historia que me contó una persona que conocemos los dos, de Sariegu también, que aprovechó... Mando un saludo de aquí, desde aquí, no voy a decir el nombre, ¿vale? Porque aquí una historia personal que me contó él, que pasó él relacionado con esto que estamos hablando. No decimos quién es. No. Y no se ocurrió otra cosa que el Día de los Santos Inocentes empezará a decir por el pueblo que a su padre que habían muerto 2 gochos. Sí. Bueno, y la gente empezó a llegar a casa y empezó a ofrecerlos pues lo que tenían, unos dinero, otros fariña, otros chorizos. Evidentemente los padres de mi colega echarles manos a la cabeza según iba llegando la gente a casa, y tuvieron que explicar a todos los que iban llegando a casa que había sido el gracioso de su fiu. Que por cierto luego cayó y una de la Virgen. Pero esa ahí fue muy buena y muy sonada en Sariegu. Para que vieses que, oye, aunque fuesen los santos inocentes, oye, pasó una desgracia y la gente acercóse a casa, y eso no fue hace tantos años. Yo he faltosismo asturiano ilustrado, ¿eh? Bueno, yo buen representante de ello, pero ilustrado, ¿eh? Vaya grande. Bueno, continuamos con la matanza. Venga. A mí la matanza parece una historia de progreso y de ingenio de los pueblos brutal, la verdad. La conjugación de todos los elementos de un animal, como son las tripes, la sangre, el magro, el sebo, el intestino, todo, absolutamente todo, aprovechado y debidamente tratado, aprovechando la meteorología y los medios al alcance, como hablábamos antes, con la técnica, por ejemplo, del ahumado de los embutidos. Parece algo que debería ser, al igual que la sidra, sin ninguna duda, patrimonio de la humanidad. Grande, sí señor. Estamos de acuerdo. Pues sí. Bueno, después, a ver, en cada pueblo o en cada valle, como dicen los antibablistas, tenían sus variaciones, sus recetas, sus embutidos típicos, como puede ser el xuan o el pínfanu. Cada familia guardaba sus recetas de proporciones para elaborar los chorizos, les morcilles. El pínfanu. El pínfanu. El pínfanu viene a ser algo parecido al xuan, que ¿Sí? es con el intestino grueso, ¿Sí? digamos. Lo que pasa que, mira, en la zona de Sariegu, ¿Sí? por ejemplo, llámase el xuan, pero para la zona de Fresneu, ya tirando más para allá, para la zona de Cabranes, ¿Sí? varía algún ingrediente de la elaboración interior, pero hace de la misma manera. Lo que pasa que uno llámase el xuan, viene a ser lo mismo, pero bueno, varían algunos puntos de...
Bueno, luego hay mucha gente que confunde lo de pantruco, pantruque, el prove, el swan, el emberzao. Sí. ¿eh? De hecho, yo muchos años confundí el pantruque de Llanes, Sí. pantruco, con el emberzao. Sí. Con el emberzao. Bueno, y que pantruco y emberzao, sí, pero luego está el pantruque. Acabó en E. Que... Vale. Pues mira, otra confusión que tenía yo. Lo que lleva farina de maíz, sí, eso tocín, y el pantruque. Eso y el pantruque. Sí. Vale. Y luego el pantruco. El pantruco y es como la morcilla rodeada de berza. Eso y frita. Amigo. Bueno, pues... entonces esas recetes guardábanse en les cases como si fuesen un tesoro de generación en generación. Y... consérvense, sobre todo, más que les recetes, les proporciones que se utilizaban para la elaboración de esos embutidos. Y es que les cantidades, no solo se preservaban esas cantidades con, digamos, con gramos o con medidas exactas, sino que las medidas en los pueblos iban con recipientes concretos. Nada de eso, como decimos, nada de gramos ni kilos, no, ¿qué va? El pimentón y la mitad concretamente de esta taza, la sal y el agua, la mitad de este plato hondo, que parece algo totalmente impresionante, que aparte de guardar la receta tuvieses que guardar, porque yo recuerdo, sobre todo mi abuela, que tenía guardados los recipientes con los que elaboraba la matanza. Yo no sabía las cantidades, sabía que la matanza era con este plato, con esta taza, claro. y ahí sabía las cantidades que siguen tal. Luego ya, bueno... Con el tiempo, pues yo apuntélo y pesé lo que llevaba cada y cosa, tal. claro. Bueno, para agilizar un poco toda la historia y que el plato aquel ya tenía furacos abajo. Claro, iba a llegar un momento que íbamos a quedar sin plato y conseguir un plato como ese iba a ser complicado. Claro. Bueno... la cultura de la matanza es algo que, a pesar de estar reconocido y ser aún en muchos lugares, gracias a Dios, algo efectuado y común, creo que es algo que no llegamos a ser conscientes de la magnitud y la grandeza que tiene. Yo creo que, de hecho, es algo muy relacionado con las creencias religiosas y una cultura siempre rodeada de ofrendas y plegarias, porque si hay algo importante en esta vida, es tener alimento que dar a los tus fíos y a la tu familia. Bien. Estás trabajando bien, sí señor, estamos bien, de acuerdo. ¿no? Nada que repunar. Vale. Y una pena que por causas dicen sanitarias. Sí. Mira, ahora a colación de esto me doy cuenta de esto que había apuntado aquí, que antes estaba leyendo y dije, ¿qué cojones apunté? Y pasástelo, ¿no? Y pasélo y tal. Lo de triquinosis. Que hay una pena que por causas sanitarias dicen que lo de la triquinosis, porque luego, bueno, cuando se empezó un poquitín a controlar el tema sanitario, había que pedir un permiso en el ayuntamiento primero, ahora ya hay que mandarlo al matadero y demás, pero bueno, primero tú con enviar a analizar el gochu para la triquinosis y tener los permisos del ayuntamiento y demás. Coño, algún paisano morrió, ¿eh? Sí, no. Yo sé, de hecho, allí cerca de Siero una vez que murieron unos cuantos comiendo un jabalí sin analizar y otros tantos quedaron jodidos. Callao. Sí. Y una cosa peligrosa. No es común la triquinosis actualmente, pero bueno, y algo que está ahí. Claro, por eso siempre hay que analizar, sobre todo el gochu y el jabalí. Y bueno, peligroso, vale. Digamos. Hay gente que gusta mucho el riesgo, pero... Bueno, coño, pero si te gusta, no sé, tírate en puenting o lo que quieras, pero por lo menos no juegues con la salud de los demás, con la tuya. A mí cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera. Bueno, pues hablamos eso, de razones sanitarias y tal, pero a mí, como me gusta más siempre ir por la vía sentimental, sí. La matanza está desapareciendo y creo que con la desaparición de la matanza en les cases perdemos como pueblo, perdemos como sociedad y perdemos como patria. Algunos dicen que ya el progreso, el avance de la sociedad, que todo se refina, se profesionaliza, pero a mí me gustaría mencionar aquí una frase de... Pronúnciamelo tú, tío, que yo esto... Arthur... ¿Una frase de quién? No lo... espera. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, tío, estás diciéndolo tú bien, claro. Tienes que decir Schopenhauer. Schopenhauer. Tú cuando tal, dilo así todo muy tal para que no se entienda y que parezca que sabes. Y ya está. Arthur Schopenhauer. Muy bien. Que decía, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Y me gustaría también aquí recuperar unas palabras sobre esta frase del físico y escritor argentino Ernesto Sábato, que decía en el año 1977, en una entrevista en RTVE, decía lo siguiente:
A ver, hay que adaptarlo al contexto de la época, ¿vale? Vale. A ver si ahora vamos aquí a armar la de la Virgen. ¿1900 qué? Ya verás, van a cerrarnos el programa, ¿eh? 1970. Ni un mes duramos, chavales. 1977. Decía, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires. Esto decíalo con acento argentino que sonaba mucho mejor. Pero che, dígame. Levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y aire acondicionado niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro, o la forma en que una gallina pone un huevo, o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna. Niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos. En las comunidades llamadas primitivas, tal vez habría leprosos. Dicen que hay muchos leprosos en el África y en Polinesia. Habrá leprosos, pero no había psicoanalistas. Y yo no sé qué es peor, si leprosos o alienados. La lepra, al fin de cuentas, es una enfermedad física y puede haber grandes espíritus leprosos. La alienación es una enfermedad espiritual y es infinitamente más grave. La frase está bien. La frase está bien, sí, bueno, el claro. El contexto de la época y tal. Y, Sí, a ver, sí. Bueno, coño. el chaval fatu no era, ¿eh? No, parece fascinante un argentín que se ponga a reburdear sobre los psicoanalistas, porque está haciendo un psicoanálisis ahora mismo, aunque sea físico. Pero bueno, hombre, yo con lo de los rascacielos, ¿qué quieres que te diga? Bien, puedo comprártelo. Pero. Bueno, a ver. Pero los leprosos no, prefiero psicoanalistas a leprosos. Puedo estar de acuerdo, no, pero yo quiero decir que yo una frase para hacernos pensar. Hombre, evidentemente, psicoanalistas, pues a día de hoy son necesarios y hicieron mucho bien. Yo tengo una pregunta con esto de la matanza, porque es verdad que ahora la matanza con esto del cambio climático está llevándose cada vez más para adelante, ¿no? Las matanzas ahora están haciendo sin dinero. Sí. De hecho, bueno, todo esto... Que lo de la fiesta del San Martín igual va a haber que empezar a moverla. Hombre, no sé, habría que hablar con la iglesia otra vez para cambiarles fechas del calendario. Pero sí, bueno, como estamos viendo, están avanzando, incluso está cambiando las cosechas de la sidra, del vino, los azúcares, los alcoholes, está cambiándolo todo el tiempo. Ya sabes que esto va por ciclos. Bueno, más que el cambio climático, yo creo que esto va, pues, unas veces para arriba, otras para abajo. No sé, tampoco soy científico para entender todo eso, pero sí que es verdad que muchas veces, y aparte que ahora que se hacen chorizos todo el año y siempre busques tú un poquitín la época y tientes también, que antes también se tentaba un poco a la suerte y que en el veranín de San Martín a lo mejor pues llovía y claro. Sí. Pero bueno, lo de estar fumando ahí en la cuadra y tal, eso era y algo maravilloso, ¿eh? Lo de meterte ahí, esas fotos, y era un aire para un guaje que entrara ahí, y era algo como hasta misterioso. Yo es que de hecho recuerdo que mi abuela... El gallinero de mi abuela estaba en un segundo piso. Y el único gallinero que vi en un segundo piso. Les pites para subir al gallinero, subí una escalera. ¿En serio? Sí. ¿Y subíanla? Y subíanla. A ver, una escaleruca así, como de ladrillos y tal. Sí. Porque debajo tenía la cochera donde guardaban el coche. Y arriba estaba el gallinero. Entonces, vivían como reines, esos pites. Sí, ¿no? Tenían vistes allí al patio, a la quintana, todo. Sí. No, estaban muy bien. Y a colación también de esto que hablábamos sobre la sanidad y los requisitos sanitarios y tal, antiguamente en mi casa los chorizos colgábanse en el gallinero. O sea, les pites andaban por abajo y los chorizos estaban colgados en palos arriba. Porque era entre la puerta y la ventana, había una corriente muy buena. Claro. Para sacar los chorizos. Claro. Y siempre se ahumó, le tenía como otro pequeño compartimento a la derecha del gallinero, donde en la época de ahumar guardaba los pites, que seguro que ahumaban también, porque aquello solo separaba una red. Pero allí ahumaba siempre los chorizos. En aquella época siempre se hacían en época, ¿no? Y entonces yo siempre tengo el recuerdo de entrar a aquel gallinero de pequeño jugando los sábados cuando íbamos a comer a casa de mi abuela y yo revolvíalo todo. Y cuando entraba a aquel gallinero, siempre tengo el recuerdo, primero visual, de ver los palos todos negros del humo siempre colgados arriba, de ver jamones secando, chorizos y tal. Un olor a embutido y un olor a fumo. Claro. A fumo, que
¿Acuerdas cuando Diego Cotoyo sacó la cerveza Fumu? Sí. Pues yo cuando la probé dije, ya digo, Diego, tío, voy a decirte una cosa. Esta cerveza, ¿sabes a qué me recuerda? Al gallinero de mi abuela, tío. Claro. Entonces él flipaba, porque claro, no entendía ese contexto. Claro. Pero yo para mí, o sea, ese gallinero y embutido, tío, ese ahumado y ese olor a... Y les pites no sabían un poco a fumáis. O sea, ya era como un hosper natural, ¿no? Sí, bueno, a ver. Mi abuela era muy amante de los pites también, tío. Ella, no sé, tenía pites viejos, cogía ellos cariño a unos no les mataba, unos dejaba. Para ellos nombres, esas cosas, ¿no? Sí, entablillaba ellos los pates cuando rompía una. Claro. Acuérdame una vez que un raposo entró al gallinero y ella siempre criaba 2 pavos para Navidad. Sí. Bueno, pues abrió todos los tripes. Y cuando despertó ella estaba el pavo con los tripes fuera y tal. Bueno, pues llevólo para la cocina, metióles para adentro y cosió-lo. ¿En serio? ¿Y sobrevivió? El pavo sobrevivió. Callao. Sí. Y yo también tengo recuerdo de ver pites con los pates entablillaes. O sea, como House, ¿a tu abuela o qué? Sí. En plan médico ahí. Sí. Flipante, estoy flipando. En carnita, hostia. Bueno, tú de fecho lo que lleva los productos que vas sacando con las brelatas. Sí, sácolo con una empresa que se llama Ultramarinos en Carnita, en honor a mi En abuela, que además mi abuela murió en el 2011, al poco de abrir yo el abrelatas. ¿Acabaste con la matanza? Sí, yo acabé. Tengo así algunos pequeños apuntes. Venga. Y tal, pero bueno, nada. Di. No, di. ya tu programa, por favor. No, di, por favor. Yo estoy aquí fascinado. Di. Todavía nos queda un poco de tiempo. No, que también me gustaría pensar que cuántos chavales de ahora de 20 años o 25 años Sí. Siguen haciendo matanza, o aunque no sigan haciendo matanza, cuántos conocen los procesos de esa matanza, que cada vez son menos. Entonces hay algo que estamos perdiendo. Entonces yo creo que hay algo que deberíamos plantearnos, incluso tantas cosas que aprendemos en la escuela, ¿por qué no también una asignatura sobre estas tradiciones asturianas, esta cultura y estas recetas también? A mí siempre, tío, a ver lo que me vas a llamar, ¿eh? Pero eso de ponerme ahí con sangre, abierto un canal, les tripes por ahí, no sé qué, yo decía, ¿qué necesidad? Y es muy desagradable. Bueno, luego está muy bueno, no me importa comérmelo. O sea, mi visión es muy egoísta, ¿eh? Yo luego lo como, pero no quiero hacerlo. No es por no trabajarlo, y que, ostras, dame arcaes, mareaste un poco, o sea, quiero decirte, pero hay que estar de ello, ¿eh? Yo creo que hay una cuestión de normalización. Y más gente que nacimos, que nos criamos en ese ambiente, para mí que es algo normal. Ya. Abrir, sacar, destripar un animal, despiezarlo, no sé, o matar una gallina, matar un conejo, véolo como algo natural, tío. A ver, entiendo, pues, claro, yo, por ejemplo, cuando veo matar una jirafa en África, pues dame pena. Ya. Pero a lo mejor a las tribus de allí hay algo que tienen normalizado. Yo creo que hay algo más bien de contexto. De lo que tenemos cada uno en la cabeza. No, que entiendo lo que dices, pero claro, yo bueno, como pero bueno, o sea, yo ver un psicópata ahí. Sí, pero bueno, también que parte de la realidad y ocultarla tampoco. Ahí estamos de acuerdo. Eso. Claro. Entonces, bueno, no sé, yo creo que y debemos mucho, o sea, estamos aquí gracias a la matanza y a todo ese progreso, digamos, y esa supervivencia que siempre tuvimos a través de todo ese proceso, que no es solo la matanza, sino que la matanza ya empieza en los días de hierba, en la crianza, en la crianza, en la recolección del cereal, en la curación de la hierba, en todo eso. Bueno, pero eso tendrás que venir a algún otro programa contándonos esas cosas. Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Dime otro puntín, ¿tienes más? Si no te bueno, a ver, aquí había apuntado también que con la crianza del ganado, que muchas veces en las familias asturianas no solo se resumía específicamente en la creación de alimento, sino que contábame mi abuela también que en su casa, aparte de los xiatos y los gochos que se criaban para elaborar los embutidos, luego criábanse otros 2 xiatos que se dedicaban, o sea, tú fíjate cómo era la estructura económica familiar, que ya se pensaba a través de los animales, y tenían 2 xiatos todos los años que ya se dedicaban a la venta exclusivamente, claro, en 7 hermanos, para comprar
o sea, el dinero de esos xatos ya era dedicado para comprar la ropa a los hermanos pequeños. Claro, para ir a la escuela, el material escolar, Claro, lo que se necesitara. ya se iba pensando. Claro. Que ahora vivimos muy al día, pero Sí, en sí. esa época, sobre todo los paisanes en los que Sí, planificaban todo esto. Claro. Y Bueno, ya. Pero yo lo que decía esto al principio, como te saliera mal, como muriera un xatu o como entrara una enfermedad o lo que fuera, el año completo mal vivíes. De hecho, lo que hablábamos antes, una de las mayores desgracias que te podía pasar Sí. en un pueblo era que se te quemase una vara hierba. Y hay casos en que incluso intencionadamente, que siempre hablamos, como decís tú, de solidaridad y tal, pero también, Algún cabrón habría, claro. también había Claro. cabronades y Sí. que te quemasen una vara hierba o que te muriese una vaca en un año era sinónimo de fame. Bueno, tú tienes en el Abrelatas la tu propia cecina. Sí, bueno, ahora mismo no la tenemos, pero Bueno. bueno, sí Hiciste la muchos solemos tener, años. sí. Vale. Picadillo de vez en cuando también. No, picadillo ahora tengo siempre. Picadillo Sí. de chavalín, siempre. Vale. Y chorizos también. O sea, que caltienes les tradiciones, ¿no? Sí. Yo intento, vamos, tener lo máximo posible y con las recetas lo más auténticas y naturales posibles. Vale. O sea, que el que quiera ir a las Abrelatas a comer parte de todo esto que estás falando, puede ir allí y encargátelo. Bueno, el picadillo no falta ni encargarlo. Que encargo, ahí lo siempre. O sea, casi siempre. Sí, ahora irá uno mañana, oye, quería el picadillo que las tenés. Hoy no hay. Pero bueno, normalmente picadillo, chorizo y jabalí tengo siempre. Solo verlo. Vale. Bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Prestote? Bien, sí, Bien. muy bien. ¿Quedaste contento? Sí, muy bien. Sí. Yo estoy contento, ¿eh? Sí, Yo creo que- yo también. creo que puedes repetir, Mira que ¿eh? nunca me pongo yo nervioso para estas No. cosas, pero cuando tengo que preparar algo, no. No, pero muy bien, preparadín, folios. Los folios están impresos, no lle... Sí, tuve que imprimirme los 6, ¿eh? Ah, Porque sí. yo no sabía. Ella y Joana, que está aquí, Sí, ¿eh? sí. Ella que, Bueno, ella que la siete no lo ve. No lo ve. Sí. Vale. Sí, porque yo con la impresora no me llevo muy bien, entonces. O sea, la matanza sí, la tecnología un poco menos. Bueno, un poco menos. Bueno, anda, no podía ser perfecto, ¿no? Claro. Bueno, Borja Alcázar, restaurante Abrelatas en la Pola Sieru. Y más adelante con alguna buena noticia que vas a traernos. Muy bien. Gustóme mucho, habrás de repetir. Un abrazo, Fran. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.